Vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 5 y nos va a hablar acerca del enigma del libro de los 7 sellos. ¿Qué significa este libro? ¿Qué quiere decir? Vamos a irlo a ver en la escritura. Empezamos con el versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y aquí aparece este libro enigmático, misterioso, que cada teólogo, cada investigador, cada exegeta, cada comentarista bíblico tiene que comentar al respecto de qué es lo que representa este libro. ¿Qué es este libro? ¿Qué contiene este libro? Y hay muchas especulaciones acerca de este libro. Cada teólogo da su opinión, cada comentarista da su opinión. Han llegado a decir que este libro es la misma Biblia, o incluso ahora en Raíces Hebreas, algunos han dicho que se refiere a la Torá, algunos dicen que es el libro de la vida. Es decir, hay muchas especulaciones respecto de qué es este libro escrito por dentro y por fuera y que está sellado con 7 sellos. Con la ayuda del Eterno, hoy vamos a indagar, vamos a investigar, nos vamos a adentrar en varios pasajes de las Escrituras para poder descubrir qué es lo que contiene este libro y por qué está sellado precisamente con 7 sellos. Primero dice que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ya dijimos quién es, tenía un libro escrito por dentro y por fuera. A ver, ¿qué significa que tenga un libro por dentro y por fuera? Si nosotros pensamos en esta expresión con nuestra mentalidad occidental, con nuestra mentalidad moderna, ¿qué pensamos cuando escuchamos la palabra libro? Nos imaginamos algo como esto. De hecho, ahí aparece la palabra biblion, que en griego es libros. Y por eso muchos han dicho que allí se refiere a la Biblia, porque ahí dice la palabra en griego biblion. Por lo tanto, dice que lo que estaba viendo era la Biblia. Bueno, nosotros pensamos en un libro como esto. Sea la Biblia o sea otro libro, nosotros tenemos algo así, ¿no? Con esta estructura. Una pasta, un lomo, hojas, ¿cierto? Hojas en su interior, páginas, ¿sale? Esto es lo que nosotros tenemos como una Biblia, de hecho, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros leemos que Yohanan vio un libro, no debemos pensar que vio algo como esto, porque dice ahí, escrito por dentro y por fuera. Ah, bueno, entonces escrito por dentro quiere decir, las escrituras, lo que está aquí en su interior. Entonces lo que está escrito aquí. No. Y lo que está escrito aquí afuera. ¿Cómo? ¿Ustedes pueden ver lo que está escrito aquí adentro si yo lo mantengo aquí cerrado? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que en realidad vio Yohanan? Bueno, tengo aquí yo un papelito. Vamos a simularlo como un pergamino. Lo que yo tengo aquí es Deuteronomio capítulo 6. Este es el papelito el que se coloca, esta sección se coloca dentro de la mezuzá, ¿ok? Pero también está escrito por fuera, es decir, por dentro y por fuera. En este caso tiene la palabra aquí el nombre Shaddai, ¿ok? Aquí está el nombre Shaddai. Pero en este caso el libro que vio Yohanan, no estoy diciendo que vio algo como esto, sino que vio algo como esto, esta escritura, ¿ok? Y aquí en el reverso también saturado de letras. Es decir, con mucha escritura. Entonces, de tal manera, vamos a suponer que aquí está todo saturado de letras. Y cuando se enrolla, porque los libros se enrollaban para destinarse, entonces, ahora sí, se amarraban y se ponían sellos como botones, ¿ok? Y esos botones estaban pegados o adheridos al pergamino. Nadie lo podía abrir, solamente el destinatario a quien iba dirigido ese libro, o bien también vamos a entender por qué se sellaban. Entonces, de esta manera, si yo lo cierro así, ustedes sí pueden ver que está escrito por fuera también, ¿verdad? Y si está así enrollado, significa que también está escrito por dentro, ¿sale? Porque si estuviera como una hoja, si aquí estuviera en blanco, significa que solamente hay escritura por dentro, pero no por fuera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que estaba viendo Yohanan era algo así, un pergamino así, y vio letras aquí. Pero no puedes alcanzar a leer. ¿Quieres
¿Quieres mirar? Bueno, entonces te acercas. Mira, alcanzo a ver qué empieza a decir. Bueno, como se pierde por el foco, pero... no, se ve borroso, ¿no? Pero si alguien pudiera ver, dicen, yo alcanzo a ver qué dice esta palabra, yo alcanzo a ver qué dice esto, ¿cierto? Es lo que trató de hacer Johanan. Solamente sabía que estaba escrito, pero trató de leerlo y no se le permitió. Dijeron, no leas. No está permitido, ¿sale? De hecho, bajé unas imágenes para que ustedes supieran cómo es que era ese tipo de pergaminos. Observen. Y de alguna manera estos botones que están aquí representan los 7 sellos. Y aquí, de este lado, vamos a ver que también está el libro, pero de forma acostada. Entonces quiere decir que aquí el Cordero se está acercando y tomando el libro para irlo destapando. Y aquí se está iluminando ya un sello. ¿Lo logran ver? Se está iluminando, quiere decir que lo va a destapar. ¿Sale? Son 7 sellos. Entonces, eso es un libro con 7 sellos. ¿Sale? Ahora, seguimos leyendo. Y dice, y vi a un ángel que preguntaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Cómo que ni aún mirarlo? ¿No se supone que él lo estaba mirando? ¿Cómo es que aquí dice que ni siquiera se le permitía mirarlo? No es de que no se le podía ver. El libro era visible a la vista de todos. Sin embargo, cuando dice que no se permitía mirarlo, es decir, no te podías acercar a ver qué es lo que estaba escrito en esas letras que se alcanzaban a ver. Ustedes dicen, yo quiero ver qué es lo que dice aquí en este papelito. Y ustedes quieren leer por lo menos este renglón, saben que no se va a leer completo, pero quieren saber por lo menos qué dice esta frase o qué dice esta otra expresión. A lo mejor no lo van a poder leer completo, pero quieren saber por lo menos o intuir de qué se trata para ver algunas letritas. Entonces, aunque tú te quieras acercar para leer, no se permite. Eso es lo que significa cuando dice que no se le permitía ni siquiera mirarlo. Es decir, no te acerques ni siquiera a unir 2 que 3 palabras. No lo puedes mirar para ver por lo menos de qué se trata. No se te permite, ¿sale? Dice el versículo 4, y yo lloraba mucho. Johanan está diciendo que él lloraba mucho, amargamente. ¿Por qué? Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Es decir, de acercarse a ver cuáles eran las palabras que estaban ahí en la parte de afuera o las que se alcanzaban a mirar. No se podía, nadie era digno. ¿Por qué Johanan lloraba mucho? ¿Cuál era la razón de su angustia? Y aquí vamos a empezar a descubrir cuál es el contenido de ese libro. ¿Por qué tiene 7 sellos? Miren, la forma de que los libros quedaran sellados en la antigüedad era por varias razones. Los reyes, cuando mandaban cartas personalizadas, o las personas importantes elaboraban cartas, tenían que doblarlos, enrollarlos, amarrarlos y ponerles un sello. Ese sello, en el sello estaba escrito, se ponía justamente quién lo había sellado. Por ejemplo, los reyes en su anillo normalmente tenían la marca para en el sello poner la huella. Era como una especie de goma para dejar marcado quién era el que lo enviaba. El mensajero recibía esto y se le decía, llévalo a fulano de tal. El mensajero no tenía derecho de abrir esa carta, solamente lo tenía que llevar a su destino, lo tenía que llevar con la persona a quien iba dirigido. Cuando llegaba la carta a la persona que estaba dirigido, él era el único que tenía potestad de abrirlo. ¿Sale? Entonces, aquí nos habla de que este libro no es una carta. ¿Por qué? Porque este libro tiene 7 sellos, no solamente un sello. Las cartas solamente tenían un sello. Las cartas solamente tenían un sello. Ahora, si este libro dice la Biblia que nadie era digno de abrir el sello, quiere decir que no tenía un destinatario como tal.
Es decir, no iba dirigido a alguien en particular, no era una carta, sino en este caso estaba sellado con 7 sellos. Por lo tanto, cuando empezamos a revisar un poco de historia, nos vamos a percatar que los únicos documentos que quedaban sellados con 3 o más sellos, quiere decir que eran documentos importantes que quedaban hipotecados. Lo voy a repetir, los documentos que tenían 3 o más sellos eran porque estaban hipotecados, escrituras hipotecadas. Por ejemplo, si tú eras dueño de una tierra y tú la vendías o tú hacías una transacción con esa tierra o hacías una compra de esa tierra y después no tenías forma de cómo pagarla, los que te vendieron o los que te dieron el crédito para pagar esa tierra van a recoger tus escrituras y entonces ponían los diferentes sellos que de alguna manera eran las letras con las que tú tenías que ir pagando. ¿De acuerdo? Es decir, si ponían 3 sellos, quiere decir que tenías que pagar ese terreno en 3 letras, en 3 pagos, por así decirlo. ¿De acuerdo? Era cuando los documentos quedaban hipotecados. Entonces, ¿cómo es que vemos ahora en el cielo un libro sellado con 7 sellos? Quiere decir hipotecado. Ya lo hemos dicho antes, y para los que no lo escucharon anteriormente, en realidad ese libro que estaba sellado con 7 sellos, nos habla del título de propiedad de esta tierra. Esta tierra tiene un título de propiedad. Cuando el Eterno creó esta tierra, Salmos 24 dice, de Adonai es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Cuando Él creó esta tierra, día por día, la empezó a constituir cada parte, los mares, los vegetales, luego empezó a crear los astros, las estrellas, luego empezó a crear los animales marinos, las aves de los cielos, los animales terrestres y creó al hombre. Cuando creó al hombre, le entregó un documento como este y se lo dejó en sus manos. Y dice el Salmo 8, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, todo por cuanto pasa por los senderos de la mar. El hombre se le dio potestad y dominio sobre toda la tierra. Cuando a Kadosh Baruj Hu le dijo, tú te enseñorearás de todo lo que he puesto debajo de tus pies. Adam, Arishon, el primer hombre en esta tierra, recibió la autoridad para ser el Señor y amo de este mundo. Adán Arishon recibió el título de propiedad. Dijo a Kadosh Baruj Hu, yo la hice, es mía. Y a ti te delego la autoridad para que la gobiernes y te puedas enseñorear de todo ello. Todo lo que está en este mundo. Tú eres el Señor de este mundo. Sin embargo, ¿qué sucede? Llega Nahash, la serpiente, seduce a Eva y le dice, con que el Eterno dijo que no puedes comer de todo árbol. Y empieza la conversación, el diálogo con Eva. Y Eva cae en esa seducción, come del fruto prohibido, del conocimiento del bien y del mal, creyendo que comiendo de ese árbol iba a ser semejante a Elohim. Se da cuenta que no, que pierde gloria, que pierde sus vestiduras de luz, y entonces ahora se convierte en un ser mortal. Ahora, a partir de ese momento, sus células de su cuerpo empezarán a deteriorarse, de tal manera que va a conocer la muerte. Le da a comer a su esposo Adán, y él también cae en esa seducción. Y en ese momento, al entrar el pecado en Adán Arishon, pierde el señorío que le correspondía de gobernar esta tierra. Porque entró el pecado. ¿Quién se las despojó? Ahora Adán se convierte en un deudor delante de Akadosh Baruj Hu. El pecado convierte a Adán en un deudor. Perdió las escrituras. En ese momento, a Satán toma ese título de propiedad y a Satán,
ahora gobierna sobre el hombre. Ahora el hombre es esclavo de a Satán por el pecado. Ahora Satán le va a decir al hombre qué tiene que hacer, porque inyectó su veneno, y su veneno es el Yetzer Hará. ¿Qué es el Yetzer Hará? La inclinación al mal. Por eso que cuando nosotros nacemos ahora con una inclinación al pecado. Ojo, esto no se debe confundir con el pecado original. Cuando un niño nace, no nace con el pecado, como dicen, el pecado original. Los niños no nacen con pecado, porque si nacieran con pecado, si los niños mueren o un bebé muere, Hasbe Shalom, que eso no suceda. Pero cuando un bebé muere, si muere con un pecado, por lo tanto, la paga del pecado es muerte, y por lo tanto a ese bebé le corresponde un castigo eterno. ¿Por algo que él no cometió? ¿Por un pecado hereditario? No. El pecado como tal no se hereda, ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. El alma que pecare, esa morirá, esa alma morirá. Lo que se hereda es el veneno de Nahash. El veneno de la Nahash es la inclinación al mal, la seducción. Por eso es que cuando nosotros nacemos y de pequeñitos, notamos que aún los pequeñitos también son inclinados hacia el mal, hacia hacer lo malo, hacia hacer una travesura, robar esto, tomar aquello y vigilarse si alguien no lo está viendo. Y es por eso que es tarea de nuestros padres ir marcándole el buen camino. ¿Por qué? Porque si no se le marca el buen camino, ese niño irá obedeciendo a su Yetzer Hará. ¿Qué es lo que hizo el diablo? La serpiente antigua inyectó su veneno, y el veneno se llama Yetzer Hará en la vida del ser humano. Desde que tenemos Yetzer Hará, quiere decir que nos hemos vuelto esclavos de Satán, porque él ahora se convirtió en el Señor de este mundo. ¿Sabes tú que la Biblia le llama a Satán como el Dios de este siglo? Cuando dice el Dios de este siglo, es el Dios, es el Señor de este mundo. ¿Pero cómo? ¿Por qué se convirtió en el Señor de este mundo? Él no debería ser el Señor de este mundo. Por eso es que dice la Biblia que por el primer Adán entró el pecado, pero por el segundo Adán entró la redención. Por eso es que fue necesario que Yeshua viniera y entonces pagara la deuda del pecado del primer Adán, estando en la genética humana. Entonces quiere decir que en ese momento el título de propiedad de esta tierra quedó hipotecada. El dueño dentro de las escrituras sigue diciendo que es Akadosh Baruj Hu. O sea, si tú abrieras ese libro y ves quién es el dueño, ahí dice que el dueño es Akadosh Baruj Hu. En las escrituras dice que el dueño es Akadosh Baruj Hu. Y el Señor, el encargado de esta tierra, es un ser humano. Es un Adán, es un hombre. Pero resulta que el ser humano que recibió esas escrituras las perdió, y ahora las tiene el diablo. Por eso es que tuvo que venir el Hijo del Hombre, el ángel, el Memra, la palabra hecha carne, como humano. Porque solamente un humano se puede convertir en el Señor de este mundo. Porque en el título de propiedad se le dejó escrito en el Salmo 8 que al hombre se le dio señorío sobre toda esta tierra. Ahí en el Salmo 8 está escrito que un hombre tiene que gobernar esta tierra. Y ya sabemos que el primer Adán ya no es el amo de esta tierra. Perdió el señorío. Entonces tiene que venir un segundo hombre, un segundo humano, haciendo la corrección, haciendo un tikkun de lo que hizo Adam Arishon. ¿Estoy siendo claro? Por lo tanto, seguimos leyendo. Dice Lucas capítulo 4 del 5 al 8, que el diablo llevó a Yeshua a un monte alto y le mostró en un instante, en un momento, todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo a Yeshua: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera yo se la doy. ¿Cómo así? El diablo ofreciendo reinos a Yeshua. El diablo le dice a Yeshua: mira, yo tengo la potestad, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad de los reinos de este mundo.
porque a mí se me fue entregada. Aquí lo dice claramente, a mí se me fue entregada. ¿Por qué está en potestad del diablo? ¿Por qué está en potestad? ¿Por qué los reinos de este mundo están en su potestad? Porque él la despojó, se la despojó a Adán, ese título de propiedad, y legalmente él tiene las escrituras. Legalmente hizo deudor a Adán, y como lo hizo deudor, y como Adán no puede pagar por su propio pecado, y nadie puede pagar por su propio pecado, es por eso que a Satán se regodea en esa victoria sobre el primer Adán. Y él dice: yo a quien quiera le doy este título de propiedad. Le doy el reino de este mundo. Y le dijo a Yeshua: yo sé que tú eres el segundo Adán. Ya sabía que él era el segundo Adán. Dijo: a ver, ¿tú eres el hijo del hombre? Si tú eres el hijo de Elohim, a ver, haz esto, haz lo otro. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Estaba tratando de probarlo, a ver si realmente era él. Cuando se da cuenta que realmente era él, le dice: bueno, ya sé a qué vienes. Ya sé por qué vienes. ¿Quieres recuperar este papelito, no? Toma, te lo doy. Yo lo tengo, me fue entregada. Y a quien yo quiero, le doy esta potestad. ¿Lo quieres? Tómalo. Pero una cosa te pido. ¿Qué le pidió? Si postrado me adoras, todos los reinos serán tuyos. A ver, proféticamente está anunciado que el Mesías gobernará sobre toda la tierra y que todos los reyes de la tierra le servirán y que él pastoreará a las naciones de la tierra con justicia y con equidad. A Satán sabe perfectamente que así está la profecía. Entonces, cuando ve a Yeshua venir y lo ve como el Mesías, ya sé a qué viene. Me anticipo para que no pague el pecado, se las doy. Mira, aquí están. No vayas a pagar el precio, no pagues el precio, no destapes los sellos, ¡puc! Los sellos, ¡puc! No se los quites. Mira, es más, te lo doy sin necesidad de que pagues nada. Te la doy gratis, por decirlo de alguna manera, pero el diablo nada da gratis. Él se lo cobra y le dice: pero nada más una cosa, póstrate ante mí y adórame. Ríndeme la adoración. ¿Y qué dijo Yeshua? Retírate de mí, a Satán, porque escrito está. Y le citó la Torá: al Eterno tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A cuántos hay que adorar? Solamente a uno. La adoración solamente la merece uno. Yeshua está diciendo que la adoración solamente la merece ¿qué? Uno. Al Eterno tu Elohim adorarás y a Él solo servirás. El diablo también está obligado a adorar al Eterno. Y le dijo: tú, diablo, también estás obligado a adorar a aquel que te hizo, a aquel que te formó. Y rechazó la oferta. Cuando él rechazó la oferta, ¿qué está diciendo? Yo te las voy a despojar. Ese libro va a ser mío, pero voy a pagar el precio de forma legal. Es decir, que el Rey de los Reyes actúa de forma legal. No actúa de forma ilegal ni con sobornos, porque lo que estaba haciendo el diablo era sobornarlo. Yeshua rechaza la oferta y dijo: no, estoy dispuesto a pagar el precio. Y entonces notamos que en efecto él fue a la cruz y murió por nuestros pecados, porque lo hizo de una forma legal, pagó el precio, derramó su sangre, dio su vida para redimir al pueblo de sus pecados. Y ahí en ese instante él pagó el precio de esa hipoteca. Cuando él fue inmolado como un cordero, en ese instante se convierte en el digno de empezar a abrir los sellos. ¿Por qué él es el digno? Porque él está pagando la deuda de Adán a Rishon. Yeshua está pagando la deuda del primer Adán y de todos sus descendientes, es decir, nosotros, porque todos, dice Romanos capítulo 6, verso 23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria del Eterno. Todos, absolutamente todos, por causa del pecado, ya no teníamos forma de pagar la deuda.
No hay esperanza, no hay forma de cómo pagar esa deuda, no hay forma. Como seres humanos no tenemos la capacidad. Tenía que venir un hombre justo que no tuviera pecado en él. Cuando Yeshua vino, se sometió al Yetzer Hará también. Se metió a una condición humana, y al meterse a la condición humana y ser partícipe de la genética Adán, tanto de su padre Yosef como de su madre Miriam, en ese momento, ¿qué fue lo que heredó en su carne? El Yetzer Hará. No heredó el pecado, heredó el Yetzer Hará. Yeshua en su cuerpo tenía el Yetzer Hará. ¿Qué quiere decir? La inclinación al mal. Oh, está diciendo que Yeshua tenía la inclinación al mal. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que vino a hacer la serpiente? Hey, convierte estas piedras en pan. ¿Qué es eso? Está tratando de llevarlo a su inclinación al mal, que obedezca la inclinación al mal. Una cosa es de que Yeshua fue tentado, porque dice la escritura que Yeshua fue tentado en todo. Así dice la escritura, ¿sí o no? Yeshua fue tentado en todo. ¿Por qué fue tentado? Porque había Yetzer Hará. Por eso fue tentado. O alguien que no tiene, imagínate, si no tuviera Yetzer Hará, ¿cómo puede ser tentado? O sea, se le llamaría tentación si no hay Yetzer Hará. Valga la expresión. Por ejemplo, este vaso de agua es algo que no tiene, bueno, tiene vida el agua, sí, el agua tiene vida, pero el agua no tiene Yetzer Hará. Yo no puedo hacer que el agua sea tentada. No sé si el ejemplo sea el más idóneo. Es decir, yo no puedo hacer que alguien sea tentado si no hay tentación en él, si no hay Yetzer Hará en él. Para que sea tentación es porque le está produciendo tentación. Yeshua fue tentado en todo, mas nunca pecó. Esa es la gran diferencia entre él y nosotros. Porque nosotros, cuando fuimos tentados de niños, caímos en pecado. Cuando nosotros fuimos tentados de adolescentes, caímos en pecado. Cuando tú y yo fuimos tentados siendo jóvenes, caímos en pecado. Cuando nosotros siendo adultos fuimos tentados, caímos en pecado. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria del Eterno. Entonces, por eso es que la lectura dice, yo lloraba mucho. Juan lloraba mucho, ¿por qué? Porque no había esperanza para la humanidad. Nadie podía pagar el precio, por eso es que él lloraba mucho. Él no lloraba por un capricho, porque quiere saber qué es lo que hay en su interior y no se lo dejan mirar. Porque ahí dice, y nadie lo podía mirar. Él se quiso acercar para ver qué, y no. Le dijeron, no está permitido que tú lo puedas mirar. No está permitido que tú lo leas, no está permitido que tú lo abras. Y se puso a llorar. Ah, no, yo quiero verlo. ¿Verdad que no es así? ¿Por qué lloraba mucho? Porque no había digno alguien de desatar estos sellos. Mientras el pecado reine en la humanidad, no hay esperanza para la humanidad. Por eso es que cuando ve al que es digno, las cosas cambian. De hecho, le dice, vamos a leer, y uno de los ancianos me dijo, no llores. En otras palabras, calma tu angustia, porque sí hay alguien. Es decir, que este mundo sí tiene esperanza. Aunque el mundo esté hipotecado y las escrituras las tenga el diablo, pues fíjate que he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En el momento que Yeshua muere en la cruz del Calvario, vence. Luego dice, y miré en medio del trono y de los 4 seres vivientes, ¿quién estaba? Según Apocalipsis capítulo 4, ¿quién estaba en medio del trono y de los 4 seres vivientes? El Todopoderoso, ¿cierto? Y en medio de los ancianos, es decir, en el centro de la Merkabá, arriba de la Merkabá. ¿Quién estaba arriba de la Merkabá? Dice que estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. A ver, él en la visión está viendo un cordero con 7 cuernos y 7 ojos. Obviamente aquí podríamos pensar que es un animal deforme. Ah, tiene 7 cuernos y tiene 7 ojos. Todo esto es un símbolo. Todo esto es una alegoría. Sabemos que el cordero, ¿quién es? Es un ser humano. Él está viendo a un ser humano, pero lo está viendo en la figura de un cordero.
porque en Isaías capítulo 53 se habla de un ser humano. Todos sabemos que en Isaías 53 se habla de un ser humano. Subirá cuál renuevo delante de él. Renuevo. ¿Quién es el renuevo? Aquí está hablando de el vástago de Isaí. El renuevo, el vástago de Isaí, delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Es un ser humano? Sí, es un ser humano. ¿Por qué? Porque es entre los hombres. Varón de dolores. ¿Es un ser humano? Sí, porque es un varón. Experimentado en quebrantos. Y aún escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él, ¿quién él? El ser humano, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, el ser humano, de quien se está hablando, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, es decir, por su herida, nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? El pueblo de Israel. ¿Sí o no? Aquí está hablando un israelita, Isaías. Nosotros nos descarriamos como ovejas. A ver, nosotros. El pueblo de Israel está conformado por ovejas o por seres humanos. Seres humanos. Israel somos seres humanos, somos personas, pero aquí a estas personas, estos nosotros, están siendo comparadas como ovejas. Todos nosotros somos seres humanos, pero somos como ovejas. Él es un ser humano, pero dice, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él, en el ser humano, el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Cómo? Es decir, que asume la figura de un cordero. No es de que literalmente sea un cordero, sino que un ser humano está comparándose con el sacrificio que se hacía en el templo con los corderos. ¿Cuándo es que se sacrificaba un cordero? ¿En qué fecha especial se sacrificaba un cordero? Yo sé que habían incluso sacrificios continuos donde se podían llevar corderos. Pero, ¿en qué tiempo especial se hacía el sacrificio de un cordero especial sin mancha? En Pesaj. En Pesaj, exactamente. Entonces, este cordero iba a venir como el cordero de Pesaj. Fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Al igual que nosotros, también somos comparados como ovejas, pero él, la oveja perfecta. Nosotros somos ovejas, ¿qué? Ovejas descarriadas. Pero él es una oveja o un cordero que nunca se descarrió, que nunca pecó. Es decir, ¿por qué las ovejas se descarrían? Van caminando, se distraen por algo y se van para allá. Están pastando de este lado y de repente algo les fue llamando la atención, quizás el mismo pastito. Ah, mira, aquí está más rico, y se fue descarriando y se fue apartando de la manada. Cuando de repente ya la oveja está hasta por allá, esa oveja se hace susceptible al ataque de los lobos, de los animales rapaces. Entonces, cuando el pastor se percata de que su oveja se ha descarriado, tiene que ir por ella. ¿Por qué se descarría? Porque se distrae. Le llama la atención algo. ¿Por qué nosotros fuimos ovejas descarriadas? Porque fuimos atraídos por el pecado y cuando nos orillamos hacia el pecado, nos apartamos del redil de Akadosh Baruj Hu. Nos apartamos del redil del buen pastor. Nosotros también somos comparados como ovejas, pero descarriadas. Y él como un cordero que nunca se descarrió. Se le presentó la tentación de un pecado. Haz esto. Come. ¿Estás ayunando? No importa. Come. Es una probadita. Tú puedes hacerlo. Puedes comer. Y Yeshua dijo, no. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai. Venció la tentación. ¿Fue tentado? Sí. Incluso porque tenía hambre. Dice la escritura en Lucas, y entonces Yeshua tuvo hambre.
Entonces, como a Satán vio que tenía hambre, aquí lo ataco, dijo. Come. No. Y luego le dijo, los reinos te doy. Y él dijo, no. Y luego le dijo, bueno, aviéntate al fin que los ángeles podrán venir a ayudarte. No. Fue tentado en todo, mas nunca pecó. Fue una oveja sin mancha. Como era una oveja sin mancha, por lo tanto calificaba como sacrificio perfecto. Y entonces, ¿qué dice Yohanan Amadvil? Es decir, Yohanan el inmersor, el bautista, aunque está escrito en el libro de Juan, el escritor de Apocalipsis, en capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo miró? Como el Cordero perfecto, el Cordero de Dios. ¿Yohanan estaba viendo a un cordero literal, a una oveja literal? No, estaba viendo a un ser humano. Estaba viendo a Yeshua, hombre. Y cuando habla de él, dice, he aquí el Cordero de Elohim. Él es la persona, él es ese cordero. ¿Cuál cordero? ¿A qué cordero está haciendo alusión? Al mismo que fue profetizado en la Torá. ¿Sabías que en la Torá está profetizado del cordero de Elohim? ¿En dónde está profetizado el cordero de Elohim en la Torá? Es con Abraham. 53. Con Abraham e Isaac. Exactamente, con Abraham y con Isaac. En Génesis capítulo 22, en la atadura de Isaac, la aquedad de Isaac, cuando Isaac va a ser sacrificado por su padre Abraham, Isaac le dice a su padre, padre, tenemos la leña, está el altar, está todo listo, incluso ya listo para el fuego, ya está todo listo, pero ¿dónde está? ¿Qué preguntó Isaac? ¿Dónde está el cordero? ¿Y qué respondió Abraham? Proféticamente dijo, Adonai Jireh, el Eterno se proveerá de un cordero. Y ahí está profetizado. Después, cuando lo iba a sacrificar, le detuvieron y el Eterno no le permitió sacrificar a su hijo. Y le dijo, sacrifica a ese que vio atado entre las zarzas, entre los espinos. ¿A qué animal vio atado entre los espinos? A un carnero. Exactamente. No vio a un cordero, vio a un carnero y le dijeron, sacrifica a ese carnero. Por lo tanto, ese carnero no era el cordero de Elohim. Abraham profetizó y dijo, el Eterno se proveerá de un cordero. Entonces, cuando le dijeron, sacrifica a ese carnero que está atado entre esos espinos, lo desató y lo sacrificó. Quiere decir que ese carnero iba a ser la representación del verdadero cordero de Elohim. Pero no es lo mismo un cordero que un carnero. ¿Sale? Entonces, quiere decir que la profecía seguía vigente hasta ese momento cuando Yohanan Amadvil ve a Yeshua y dijo, he aquí el cordero de Elohim. ¿A qué se está refiriendo? Aquel cordero que fue profetizado por Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, y que dijo que el Eterno se iba a proveer de un cordero. Aquí está. He aquí el cordero de Elohim, que quita, que borra, que elimina, que desaparece el pecado del mundo. Es el cordero perfecto. Ahí vemos claramente que Yeshua cumple como un cordero. Ahora, dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro ni con plata. Es decir, ¿con qué fuiste comprado? No con oro, ni fuiste comprado con plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. El apóstol Pedro también habla de Yeshua como un cordero sin mancha. Pablo también habla de él como nuestro cordero de Pesach. La palabra Pesach está haciendo referencia al cordero.
Límpiense, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj, que es Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Pesaj es literalmente el cordero que se sacrificaba un día antes del primer día de la fiesta de los panes sin levadura o de los matzot. Entonces, ¿qué significa que vio en pie a un cordero? ¿Cómo que lo vio en pie? A ver, ¿un cordero camina en 2 patas o en 4 patas? Pero aquí dice que vio un cordero, pero lo dice que lo vio en pie, es decir, lo vio parado. Entonces, no está hablando literalmente de un cordero como tal. En la figura probablemente vea un cordero, en la visión probablemente vea un cordero, porque dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, pero ya leyendo los demás renglones sabemos que estos 7 cuernos también no son literales y estos 7 ojos tampoco son literales. ¿Por qué? Porque son representativos o son símbolos de ¿qué? Dice, los cuales son los 7 espíritus de Elohim que son enviados por toda la tierra. Aquí hay una gran similitud con el capítulo 4. En el capítulo 4 está el Todopoderoso sentado en el trono. Y aquí en medio del trono está el Cordero. En el capítulo 4 dice que están las lámparas encendidas y que las cuales son los 7 espíritus de Adonai. Pero aquí dice que los 7 ojos son los 7 espíritus de Adonai. Por fin, ¿me hablas de 7 lámparas, que las 7 lámparas son los 7 espíritus? ¿O son los 7 ojos que son los 7 espíritus? Entonces, ¿cuáles son los 7 espíritus? ¿Los ojos o las 7 lámparas? Pues nos dice Zacarías que las 7 lámparas son los 7 ojos. ¿Sí o no? ¿No se acuerdan? Aquí debe estar la referencia. Zacarías 4:10. Es decir, para que nosotros podamos comprender algo, a veces se presentan como 7 lámparas, o a veces se presentan como 7 ojos, o a veces se presentan como 7 cuernos. No sé si estoy siendo claro. No es de que, aquí están los 7 cuernos, allá están los 7 ojos, y luego acá están las 7 lámparas. Todo es una misma visión. Como cuando Joseph le declara el sueño a Faraón y le dijo, tú tuviste 2 sueños. Pues los 2 sueños son uno solo. ¿Se acuerdan que así dijo? Es decir, aunque tú tuviste 2 sueños, simplemente el hecho de que tuviste 2 sueños significa que esto es reiterativo. Es decir, el mensaje es reiterativo. El mensaje es contundente. El hecho de que lo soñaste 2 veces quiere decir que el Señor no tarda en cumplir esta palabra. Eso es lo que significa. Pastor, Dígamelo. Pastor, ¿se podría decir que dependiendo del simbolismo puede ser el propósito? Exactamente. Buenas palabras para definir lo que yo quería decir. Dependiendo del propósito va a ejercer el simbolismo. Exactamente. De acuerdo a lo que quiere representar, entonces se va a manifestar. Entonces, muy buena connotación que mi hermana ha comentado. El simbolismo es de acuerdo al propósito con el cual se quiere mostrar. Seguimos adelante. Mucha atención. Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y aquí nos podemos volver locos. ¿Por qué? Porque aquí claramente Yohanan ve a 2. Ve a un cordero y ve al que está sentado en el trono. Y entonces aquí podemos decir, son 2. ¿No? Aquí vemos 2. Pero entonces, podemos decir que todo lo que está viendo es una simbología del mismo Elohim, de aquel que es uno. Entendamos una cosa. ¿Cómo es posible que el que está sentado sea el Todopoderoso? Vamos a decir que el Padre. Vamos a decir, el Padre es uno y el Hijo es otro. Así en ese sentido lo podemos entender que sí, ¿no? El Padre es uno y el Hijo es otro. Pero lo mismo que dijo la hermana, ese mismo principio, de acuerdo al propósito, es el simbolismo. Cuando Él se presenta como Padre y cuando Él se presenta como Hijo. Se los expliqué también en el pasaje de cuando Él dijo, yo soy la puerta. Y luego dijo, yo soy el buen pastor. Por fin, ¿eres la puerta o eres el buen pastor? ¿Eres la puerta del redil? Pero en ese mismo pasaje me dijiste que eres el buen pastor. Por fin, ¿eres la puerta o eres el buen pastor? De acuerdo al propósito, ¿cómo lo miras? Cuando entras a través de Él,
Él es la puerta. Y ya cuando estás adentro, Él es el buen pastor. ¿Sí me explico? Entonces, no quiere decir que haya dos. ¿Por qué? Porque al Todopoderoso nadie le ha podido ver jamás. Ya dijimos que Él habita en luz inaccesible. Y por lo tanto, como Él es Ein Sof, Él es infinito y nadie le puede ver, no hay una silueta que lo defina a Él. Por lo tanto, no hay algo que podamos decir, ahí está Dios, ¿no? Porque nadie le puede ver. Para que se le pueda ver, ya dijimos que necesita proyectar una imagen. Por lo tanto, lo que sí existe es una imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible, lo cual se le conoce en el judaísmo del primer templo, se le llamaba el Dios de la Merkabá, la imagen del Dios invisible. El Dios de la Merkabá era la imagen del Dios invisible. ¿Por qué crees que Pablo tomó la expresión que Yeshua es la imagen del Dios invisible? ¿Se la inventó Pablo? ¿Pablo se inventó la expresión la imagen del Dios invisible? No, no se la inventó. Él la tomó de la literatura judía. La literatura judía, cuando hablan del Dios de la Merkabá, saben que el Dios de la Merkabá era la imagen del Dios invisible. ¿Qué es la Merkabá? El trono. ¿Sale? Los mismos judíos del primer templo sabían que Dios era imposible de mirarle, pero sabían perfectamente que cuando Él aparecía, lo hacía a través de la Merkabá. Se revelaba en medio de la Merkabá. Por lo tanto, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, como de Isaías 53, el varón de dolores. Todos tenían arpas, es decir, las arpas señalan adoración. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que cada vez que tú oras y cada vez que tú derramas tus lágrimas delante de la presencia del Eterno y haces tefilá, es elevada ante la presencia del Eterno como un incienso. Y esos 24 ancianos, que son sacerdotes en el cielo, son Kohanim en el cielo, captan tus oraciones como un incienso y se las presentan al Padre Celestial. Ojo que tú no le oras al Kohanim. Tú no le estás diciendo santit como las religiones que oran y buscan intercesores, ¿no? El santo fulano de tal. No, aquí simplemente tú le estás orando al Padre Celestial y el Padre Celestial pone a trabajar a sus Kohanim a recoger esas oraciones y se las llevan delante del Eterno. Y las presentan como perfume, como olor fragante, como olor grato, tanto tu exaltación, tu adoración, como tu oración. Y luego dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste tú inmolado y con tu sangre nos has redimido para Elohim, de todo linaje y de toda lengua y de toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Aquí se cumple el momento de la restauración del pueblo de Israel como reyes y sacerdotes. Ya lo hemos explicado también. Y reinaremos sobre la tierra. Esto indica que el reinado sí es sobre la tierra, no es allá en los cielos. El reinado milenial es sobre la tierra. Este texto está contundente. ¿Dónde vamos a reinar? Sobre la tierra. Porque si el Eterno hizo un documento legal donde dijo, esto es mío, ahí dice en las escrituras, de Adonai es la tierra y su plenitud del mundo y todos los que en él habitan es de él. Entonces cuando él viene a recuperar la tierra y le despoja las escrituras al diablo y le dice, estas son mías, ahora él se convierte en el Señor de esta tierra. Por eso es que ahora todos le tienen que rendir honor al Señor que ha abierto las escrituras, que ha roto cada uno de los sellos. Ahora imagínate, ya recuperó las escrituras, ya tiene las escrituras de la tierra, ya son de él nuevamente. Y ahora dice, vámonos de aquí, vámonos a los cielos, y se los lleva a todos a los cielos. ¿Para qué? Oye, si ya recuperaste las escrituras de la tierra, ¿para qué crees que va a recuperar las escrituras de la tierra? Pues para gobernar sobre la tierra.
Antes, en la teología cristiana, pensábamos que el reino es allá, allá por los cielos, allá el reino. Porque dice la Biblia, el reino de los cielos. Sí, pero el reino de los cielos viene y se instaura aquí en la tierra. Porque dice el Padre nuestro, así como tu voluntad se ejerce en los cielos, queremos que se ejerza en la tierra. Y por eso dice, venga tu reino. Es decir, ese reino celestial, el reino de los cielos, que venga a la tierra. Por eso es que cuando Yeshua recupera las escrituras, ahora él se convierte en el Rey de los Reyes, en el Señor de Señores. No nos vamos, Aquí nos quedamos a gobernar 1000 años en esta tierra. Ahí dice claramente que el reino es en esta tierra y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Estos son los millones y millones o millares de ángeles que vienen con él cuando él regrese. ¿Se acuerdan que dice que vendrá con sus santos millares? Los santos millares son estos, millares de ángeles, son muchos ángeles, que decían a gran voz, el Cordero que está inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo que está creado en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. ¿Quiénes le adoran? ¿Quiénes le adoran al Cordero? Fíjense que la adoración es para el Cordero. El Cordero recibe toda la adoración, toda la gloria, toda la honra, todo el poder por los siglos de los siglos. ¿Pero quiénes le adoran? Dice, todo lo que está en el cielo, estos son todos los ángeles, todo su ejército le adora. Y todos los que están sobre la tierra, ¿quiénes son los que están sobre la tierra? Todos nosotros. Y los que están debajo de la tierra, ¿quiénes son los que están debajo de la tierra? Los que están en el Sheol, los que salen. Cuando él regrese dijimos que salen del Sheol. Los que están en las profundidades más bajas de la tierra salen, ¿para qué? Para adorarle a él. Es decir, que nadie ha subido al cielo. Todos los muertos en Mashiach, ¿dónde están? En el paraíso, en el Gan Eden, pero ese Gan Eden está en las profundidades de la tierra. Y luego dice, y en el mar, todos los que mueren en el mar, de alguna manera la Biblia nos deja saber que sus almas no pueden ir a las profundidades de la tierra, no pueden ir al Seol. Quedan atrapadas debajo del mar. ¿Por qué? No lo sé. Pero ¿se acuerdan que en Apocalipsis capítulo 21 dice que el infierno, Apocalipsis capítulo 20, dice que el Sheol y el mar dieron sus muertos? ¿Sí lo saben o no? O leemos la escritura. Versículo 11. Y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron toda la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros según sus obras. Y el mar entregó a sus muertos que había en él. El mar entregó a sus muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron también a sus muertos. El Hades es el Sheol, las partes profundas de la tierra. Y fueron juzgados según sus obras. ¿Se dan cuenta que los que mueren en el mar ahogados se quedan en el mar? Sus almas no pueden ir al Sheol, sino se quedan en el mar. Y tendrán que resucitar después del milenio. Aquí nos está hablando de los que resucitaron 1000 años antes, es decir, en su segunda venida. Es decir, que van a resucitar los muertos en Mashiach y salen del Sheol. Salen de debajo de la tierra. Y también hay personas que fueron muertos en el Mashiach o que fueron tzadikim y murieron ahogados.
y van a salir en ese día, en el día de la segunda venida, van a salir. ¿Y qué van a hacer? Dice que van a adorar al Cordero. Y a todas las cosas que están en ellos oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por todos los siglos. Esto está nuevamente confuso, porque dice que la gloria es para dos, y a estos dos sea la alabanza, la gloria, el poder por todos los siglos de los siglos. Mucha atención, porque dice, los seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Mucha atención. Al principio dice que son dos, al que está sentado y al Cordero. Pero termina que la adoración es al que vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué no dice a los que viven por los siglos de los siglos? ¿Estoy siendo claro? Aquí dice que la gloria sea al que está sentado en el trono y al Cordero, pero aquí termina diciendo al que vive por los siglos de los siglos. Debemos entender que este es uno solo. Hermano, pero ahí dice claramente al que está sentado y al Cordero. Ok, ¿qué me dices de esta escritura? Nos vamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena de la mano, y prendió al dragón. Ok, ¿a quién prendió? Al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Aquí dice claramente que un ángel prendió al dragón. Pero ¿quién es ese dragón? Ese dragón es la serpiente antigua, Nahash Kadmoni. ¿Pero por qué la ve como dragón? Porque el dragón es el producto evolutivo de la serpiente antigua, que esa serpiente antigua es el diablo y Satanás. ¿Cuántos son? El diablo son dos. Uno es el diablo y otro es Satán. Es uno. Ahí estoy viendo a mi hermano. Mi hermano Carlos, ¿va? Es uno. Es uno. El diablo es uno. Pero ¿por qué dice ahí el diablo y Satanás? Simplemente está utilizando un título en griego y un título en hebreo. Diabolos ve a Satán. Pero es uno. Es la misma serpiente antigua, Nahash Kadmoni. Es la misma. Pero aquí Yohanan lo ve como serpiente, lo ve como dragón, y luego dice el diablo y Satanás. ¿Por qué ahí nadie niega que es uno? ¿Y por qué cuando aquí ve que dice en Apocalipsis capítulo 5 al que está sentado en el trono y al Cordero, por qué aquí sí ve dos? Es que dice uno, el que está sentado en el trono y el Cordero. Ahí son dos. Yo veo dos. ¿Y por qué cuando lee Apocalipsis 20, verso 2, ve uno? Ve un solo diablo. Quiere decir que defiende más la unicidad del diablo que la unicidad divina, que la unicidad de Akadosh Baruj Hu. Hay quienes creen más en la unicidad de nuestro adversario que en la unicidad de Akadosh Baruj Hu. Esto es increíble. Defienden más la unicidad del diablo que la unicidad divina. ¿Se acuerdan cómo empezó este capítulo? ¡Ay! ¿Quién es digno? Y le dijeron, espérate, hay uno, el león. ¿Cómo le llamaron? El león. Y cuando Yohanan, pues espera ver un león. ¿Dónde está el león? ¿Vio un león? Nunca vio león. ¿A quién vio? A un cordero. Él esperaba ver un león y aparece un cordero. Pero una vez vino como Ben Yosef y una vez vendrá como Ben David. Sus dos advenimientos. No son dos Mesías. Es el mismo Mesías en diferente manifestación. Es el Pastor, mismo. Amén. Pastor, y lo que acabaste de decir, qué revelación tan linda de lo de la unicidad, porque el adversario quiere irse en contra del Shema, del mandamiento eterno único, de la unicidad, del Ejad. Entonces la teología quiere sembrar que son dos, que son tres, para irse en contra del gran mandamiento.
Así es. Exactamente, Así hermana. es. El Shema Israel es nuestra declaración de fe. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Esa es nuestra declaración. Él es uno. Él es uno solamente. Por lo tanto, el enemigo quiere hacerte desviar y hacerte creer que son dos y que uno incluso no merece la gloria. Lamentablemente hoy en día mucha gente no sabe si Yeshua es Adonai o no es Adonai. Y lo que algunos están diciendo que Yeshua no es Adonai. Ok, dicen Yeshua no es Adonai. Si Yeshua no es Adonai, expliquen todo este versículo. ¿Por qué se le da la gloria, todo el honor y todos se postran delante de él? Si él no es Adonai, eso se llama idolatría y está condenada por la misma Torah. Está prohibida la adoración a cualquier otro ser humano, porque todos los seres humanos, todos fuimos pecadores. Ninguno somos dignos ni alcanzamos esa gloria que alcanzó nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces quiere decir, ¿por qué ahora vemos que al Cordero se le da toda la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos? Y aquí mismo dice que adoraron al que vive por los siglos. ¿Quién es el que vive? El que vive es el Cordero y el que está sentado en el trono. Vamos a suponer que esto le vamos a llamar Padre y a esto le vamos a llamar Hijo. Aquí está el Padre y aquí está el Hijo, ¿cierto? Pero cuando termina la adoración, dicen que Él es el que vive por los siglos. Es uno solo. No sé si lo logran notar. La adoración termina para uno solo. Y Él es el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy nosotros tenemos una bonita esperanza, una gran esperanza, de que aunque nosotros participamos del pecado y fuimos tentados y caímos, vino un cordero a pagar nuestra hipoteca. Vino a pagar la hipoteca de esta tierra. Y los sellos se han estado destapando. Y cada vez que los sellos se destapen, la ira del diablo se incrementa. Por eso es que a medida que pasa el tiempo, las acechanzas y las tribulaciones también se van incrementando. Que el Eterno nos ayude. Quisiera que culminar esta enseñanza justamente con esa alabanza que dice, eres digno de abrir los sellos. Así que mi hermano Robert también me va a apoyar a cantar esta alabanza y quiero que todos meditemos en esta alabanza, que elevemos nuestro corazón a Él, que sabemos que ahorita si tú oras ahí en tu mente, en tu corazón, y si tú también cantas desde ahí de tu lugar, sabemos que los 24 ancianos captarán tu adoración, captarán tu plegaria y la van a derramar ante el trono celestial como un perfume agradable, como un incienso quemado delante de su presencia. Gracias al Eterno tenemos esa bendición de tener al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Eres digno de abrir los sellos, Yeshua. Eres digno de abrir los sellos, Yeshua. Porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Baruch atah Adonai, Baruch, Baruch atah Adonai, Baruch. Eres digno de abrir
los sellos, Yeshua, eres digno de abrir los sellos, Yeshua, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai,